La verdad es que últimamente hemos vivido cosas muy bonitas. Algunos habéis sido partícipes, otros no, pero el hecho, ¿sabéis?, de esa noche en blanco, con esa banda sinfónica tocando Castillo Fuerte es nuestro Dios al lado de la Catedral de Málaga. ¿Sabéis lo que eso significa? Eso es una victoria espiritual. Eso es tremendo. Y un par de calles más allá, al lado del Teatro Romano, el coro gospel de Málaga, cantando alabanzas y aleluyas al Señor, donde solo se ha escuchado horror y terror. Una presencia evangélica en la ciudad de Málaga, eso es precioso. Y yo creo que son como toques de un nuevo tiempo, de algo especial que el Señor está acercando. Ya veremos, ya veremos. Creo que lo vamos a ver nosotros también. Os voy a invitar a ir conmigo a 1 Samuel 28 a partir del versículo 3. Voy a leer el texto. Estamos en la serie de David y yo he calculado que a esta marcha de un mensaje por mes, cuando yo cumpla 69 años, acabaremos. Así que tranquilos, no pasa nada. Saúl y la adivina de Endor es uno de los textos más sórdidos, extraños e inexplicables de la Biblia, pero toca. Por lo tanto, voy a hablar sobre este particular, porque incluso estas historias tan extrañas tienen un mensaje para nuestra vida. ¿De acuerdo? De hecho, con Saúl no hemos visto muy buenas cosas en su carácter. Es un hombre que siempre está atormentado consigo mismo, ¿no? Y esto que vamos a leer son el penúltimo y último capítulo de la vida de este hombre. Y aunque sea triste, lo vamos a tratar porque aquí hay unas lecciones espirituales también buenas para nosotros, ¿vale? Así que voy a empezar por el versículo 3 hasta el 20. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive Dios, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo?
El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Dios ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y Dios entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Menuda historia, ¿verdad? Menuda historia. La primera lección que yo veo en este texto bíblico tan particular es un llamado a nosotros de que no esperes demasiado. No esperes demasiado. No esperes demasiado para hablar con Dios. La situación de Saúl se había complicado bastante en el estado de guerra constante que vivía y también porque era un hombre que subía espiritualmente, luego bajaba espiritualmente. Y no nos olvidemos, por favor, que cuando hablamos de Saúl estamos hablando de un hombre escogido por Dios. Dios le encomendó una gran tarea. Dios lo capacitó para llevarla adelante. Y Saúl fue un hombre que en su momento, yo me imagino que os acordáis de eso, no me voy de aquí porque si no me pierde la cámara. Perdón, se lo estoy diciendo a la cámara, no a vosotros. Ese hombre, en un momento dado, había hablado proféticamente en nombre de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios lo había llenado y él había comunicado la voluntad de Dios a los que estaban alrededor. Saúl no es un cualquiera, sino un hombre puesto por Dios en una posición clave. Los versículos 5 y 6 nos dicen que cuando Saúl vio al ejército filisteo, le entró miedo y se descorazonó por completo. Por eso, porque estaba descorazonado y porque tenía miedo, dice que consultó al Señor, pero Dios no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. El Señor no le habla en sueños. El Urim y Tumim se quedan mudos. ¿Sabéis lo que eran esos? El Urim y el Tumim, ¿no? No eran dos hermanos gemelos. Era una especie de dado que se tiraba al suelo y según cómo cayera, era una cosa u otra. Cosas raras de la Biblia. A mí me gustaría un Urim y Tumim de esos. Señor, ¿he de hacer esto? Tíralo. Cataclac. Sí, no. Pues el Urim y el Tumim no sé si caía siempre de canto, pero no le decía absolutamente nada. Y los profetas de Dios no tienen tampoco nada que decirle. Dios no se comunica con Saúl, no tiene conexión con Dios de ningún tipo. Y una de las preguntas que surgen es, bueno, vale, Samuel ya está muerto, pero ¿por qué no consultó al Señor antes de esa situación tan extrema? ¿Por qué se le ocurre hablar ahora con el Señor cuando tiene al enemigo dentro de su territorio? ¿Por qué no buscó al Señor antes, sino en ese momento tan especial? Queridos, Saúl se parece a mucha gente, generalmente bastante incrédulos, que cuando se ven con el agua al cuello, ¿qué es lo que hacen? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho eso, Señor? ¿Pero yo qué te he hecho, Señor? Tú no me has hecho nada. Es que tú no has hecho nada. Es que no hay nada de ti. Lo gracioso es que esta gente muchas veces se extrañan y dicen, Dios no puede existir porque si no me escucha, ¿cómo va a existir? Digo, pero tío, ¿qué haces tú que lo llamas y que quieres que venga aquí? Ni que fuera del correo. No, Dios no es así. Lo que es tremendo es que un buen grupo de creyentes también actúan de una forma similar. Los ves que solamente doblan sus rodillas o asisten al culto de oración cuando la situación, es decir, cuando tienen la enfermedad hecha un chorizo,
cuando la familia está destrozada, cuando el matrimonio ya no aguanta, cuando el trabajo se les va, cuando todo es insostenible, entonces doblan las rodillas. Antes no. Pastor, ¿por qué no me contesta Dios? Tío, si no lo has llamado en 5 años y ahora vienes aquí y pretendes que ahora Dios te escucha y venga, ahí. Vamos, ni que Dios fuera tu sirviente, ¿verdad? Saúl no le había preguntado nada al Señor cuando montaba sus campañas. Cuando a él le iba bien, cuando le iba mejor y él pretendía acosar y cazar a David, no le preguntaba nada a Dios. Había hecho lo que le daba la gana, lo que él pensaba, desde su perspectiva personal, que era lo correcto y lo bueno. Había vivido un montón de tiempo de espaldas a Dios de una forma descarada. Pero ahora está en una situación apuradito y realmente no sabe lo que hacer o no puede hacer lo que quiere. Está asustado porque él mira al ejército filisteo y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con esto? Lo supera con creces, ¿no? Es algo tremendo. Ahora que no puede más, que ya la situación le llega hasta aquí, dice, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Dios, calladito, dice, bueno, será un problema mío. Vamos a por el Urim. Tac-tac, de canto. Tac-tac, de canto. Tac-tac, de canto. Y el Urim y el Tumim, callaos. Bueno, voy a hablarle a uno de estos súper espirituales, a un profeta. Oye, profeta, sueña para mí. Dime lo que Dios quiere que yo haga. Y el profeta dice, mira, tío, la noche en blanco. Nada. ¿Pero cómo puede ser eso? Dios, que mira que la situación, que tengo prisa. Queridos, es un momento muy especial. Saúl llega tarde. El tren ya se ha ido. En ocasiones anteriores Saúl sabía lo que Dios le hubiese contestado. Por ejemplo, si él le hubiese preguntado a Dios, Señor, persigo a David y lo mato, ¿vosotros qué creéis que le hubiera dicho Dios? No, pero él lo sabía que Dios le iba a decir que no. Entonces, ¿qué es lo que hace? No le pregunta y lo hace, porque Dios le hubiera dicho, quédate en tu casa y gobierna en paz. Pero Saúl había obrado incluso a sabiendas contra la voluntad de Dios. Para él no era un misterio el hecho de que David heredaría un día el trono de Israel. Sin embargo, lo persigue y atenta contra la voluntad explícita de Dios. ¿Somos nosotros a veces como Saúl? ¿Sí o sí? Ajá, claro que sí. Esa es nuestra actitud cuando pecamos, amados. Sabemos lo que Dios quiere y lo que no, pero seguimos adelante como un caballo desbocado o como un toro enrabietado. Había respuestas que Saúl no quería escuchar, por lo tanto no le preguntaba a Dios. No nos a nosotros así de vez en cuando. Sabemos que Dios nos va a decir no, entonces no le preguntamos. Es que yo no lo sabía. ¿No lo sabías, desgraciado? ¿No lo sabías? Ahora, de repente, cuando no puede más, cuando ya la cosa es, vamos, súper crítica, Señor, que quiero andar por tus caminos. ¿Dónde está tu camino, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor, callado. Mira, si nosotros vivimos en la carne y para la carne, y en un momento dado tú quieres saber qué quieres tú, Dios, y empiezas a llamarlo, te puedes llevar el susto de que el Espíritu Santo no está por ninguna parte. Y tú dices, ¿dónde está? Opla, se me ha ido. Se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Señor, es que necesito una respuesta. Pero hay momentos, queridos, donde Dios se calla y es demasiado tarde. Por eso, queridos, nosotros no podemos seguir los caminos que nosotros queramos de una forma cabezona y sin preguntar a Dios. No descanses hasta que en tu estado personal, en tu situación personal, vuelvas a escuchar su voz.
Cuando le pides perdón y Él te lo da, es como que puedes empezar de nuevo y puedes contar con que Él te habla. Mira, Dios te puede hablar por medio de sueños, por medio de una profecía, de sus siervos o de su palabra. Si Dios no te dice nada, espera. Si Dios no te habla, examina tu corazón. Pero no tires para adelante por lo que te dice tu razón, ni tus ideas, ni tus miedos. Primero busca la conexión con Dios. Luego toma la decisión. En el caso de Saúl no vemos arrepentimiento de ningún tipo. Ese hombre, en su desarrollo espiritual, había llegado a un punto de no retorno. ¿Por qué? Yo creo personalmente que él vio la fe y a Dios como algo que estaba ahí para servirlo a él. Es decir, él no se vio sirviendo a Dios como... ¿Me entendéis? Muchas veces la fe incluso se predica así. Dios está ahí para servirte a ti, ¿no? Ordeno en el nombre del Señor tal cosa. En el Señor yo declaro tal cosa. ¿De qué va eso? Que lo diga el Señor, que lo diga el Señor. La vida de fe no está para que Dios nos sirva a nosotros. ¿Os habéis imaginado eso alguna vez? Sino para que nosotros sirvamos a Dios. ¿No? Es decir, eso de, Señor, protégeme. Señor, dame victoria. Prospérame. Dios, dame. Hermanos, era para Saúl demasiado tarde. Y lo peor que le puede suceder a una persona es cuando Dios ya no escucha su llamar. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Ahora, vemos otra cosa que se puede aprender de esta lección y son unas ideas muy propias. Queridos, no hay que ir detrás de las ideas propias, de nuestras ocurrencias. Y cuidado con confundir nuestros pensamientos supuestamente con aquello que Dios nos está diciendo. Esta es, ya os lo dije antes, una de las escenas más sórdidas y más raras en la Biblia. Vemos a una bruja espiritista que se había librado de la purga de Saúl, porque ya a los demás los habían raído de la tierra, sabéis lo que significa, ¿no? Se los habían decapitado, los habían quitado de en medio. Y entonces esta mujer, en presencia de este hombre, evoca, ¿no? Evoca a Samuel para que suba del Hades, del reino de los muertos. En un momento dado, Dios mío, qué cosa más terrible, ¿no? Dice, ¿qué ves? Veo unos príncipes. ¿Y cómo son? Veo uno que viene, que es viejo y tiene yo qué sé, un abrigo por encima. Una escena tan típica de Saúl. Por una parte, rechaza a los brujos, a los espiritistas, los echa de la tierra, pero por otra parte, echa mano de eso en un momento de desesperación. Y lo hace sabiendo que Dios estaba absolutamente en contra de ello. De hecho, había pena de muerte por hacer aquello que él estaba haciendo. Pero Saúl una vez más se salta la torera, lo que no le conviene. ¿Por qué hacer lo que Dios prohíbe? Si no me escucha, si no me contesta, pues ahora lo hago, ya verás. ¿A qué suena eso? Niño malo. Me lo dice que no, pues ahora lo hago porque no me diste antes el chocolate. Suena así, es que Saúl es increíble, es un tío grandísimo con un cerebro como un mono. Es tremendo. No sé cómo es que Dios al fin habla, y Dios le habla, esto es fuerte, ¿verdad, Daniel? Pero hay que decirlo, le habla por medio de una invocación espiritista. Yo, la verdad, no quiero hacer aquí, yo qué sé, especulaciones de si eso es posible o no, porque si no, la semana que viene estás preguntándole a tu abuelo cualquier cosa. Por favor, ¿vale? Lo que realmente es importante para nosotros es que las palabras que se dirigen a Saúl son un aviso
solemne para nuestras vidas. Es algo para nosotros. Después de que haya intentado por todos los medios escuchar la voz de Dios sin conseguirlo, vemos cómo Saúl atiende a las palabras de este supuesto Samuel que le dice, versículos 15 al 18, si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, por eso Él te condena hoy. Aquí se le dice a Saúl el motivo decisivo por el que Dios lo había rechazado y del por qué iba a acabar su vida de una manera tan triste. Se había convertido en un enemigo de Dios porque era una desobediencia descarada. Iba a acabar su vida de mala manera. En cierto momento donde Dios estaba aún detrás de él, le dio la victoria sobre los amalecitas, ¿verdad? Y entonces, en ese momento él no siguió el dictado de Dios, sino que hizo lo que le pareció bien según sus propios criterios. Y cuando Dios le llamó la atención, por medio de Samuel, en vez de arrepentirse, lo único que se le ocurrió es decir, Samuel, por favor, manipula un poco la situación porque si no voy a quedar mal delante de mi gente, ¿no? No se arrepintió, no le dijo, Dios mío, perdona que he hecho una barbaridad. Dios le había dado el honor de ser rey para que fuese un instrumento en sus manos, no para que hiciera lo que en ese momento le venía a la cabeza. Pero él iba transformando los mandatos de Dios según sus propios intereses a corto plazo. Por lo tanto, él era sencilla y llanamente un hombre desobediente. Amados, cuando Dios dice algo, hagámoslo. Instrumentalizar nuestra fe, intentar manipular su voluntad para nuestras vidas, a nuestro favor, es un flaco favor que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Mira, Dios conoce el futuro. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Por eso, cuando Él nos dice algo, es con razón. Y Él sabe dónde vamos como iglesia, Él sabe dónde vamos como familia o como personas. Eso de reinterpretar o de cambiar lo que sabemos que es su voluntad para nosotros nos puede conducir a un abismo parecido al abismo donde acabó Saúl. En 1 Samuel 15 vemos lo que el profeta Samuel, cuando estaba vivo, le dice de parte de Dios al respecto. Dice, tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. ¡Qué fuerte! Que el propósito de una vida se pueda poner así en juego por rechazar la voluntad de Dios en un momento dado. Cuando el Señor nos ha puesto en una posición, en un lugar, en una responsabilidad concreta, queridos, mira, yo no estoy hablando de que tú seas pastor, misionero, líder de alabanza. No. En cualquier situación donde el Señor te haya puesto, si usamos lo que Dios nos ha dado, esa responsabilidad para nosotros mismos, si usamos mal la autoridad o el don que Él haya depositado en nosotros, lo tenemos muy crudo. No podemos tomar con ligereza lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque lo que vemos al final es un montón de ruinas. Y para poder poner eso otra vez en orden es muy complicado. Es cierto que ya no tenemos el Urim y el Tumim para consultarlo. Los sueños por medio de los cuales Dios habla no es cosa de todos. Casi cuando alguna hermana o hermano sueña por aquí, yo le digo, habla con Anne, que te lo interprete a Anne. Y Anne se queda, ¿pero cómo le dices eso? Digo, pues tú... Pero pocos sueñan, por lo menos cosas que valgan la pena. Los profetas tampoco abundan por estos lares, pero tenemos la palabra de Dios, su voluntad escrita, que podemos consultar a todas horas. ¿Quién dice aleluya? Amén. Amén, no amén. Aleluya. Una palabrita más acerca de eso. Bueno, a mí me gustaría, por lo que es este texto, compartir con vosotros esta palabrita acerca de la adivinación, del espiritismo y asuntos similares. No sé si os he dicho alguna vez que en Europa Central
Hay más adivinos y adivinas, es decir, espiritistas, curanderos y tal, que pastores evangélicos y curas católicos juntos. Quien alguna vez de vosotros haga el camino de Santiago, sabéis que os perdonan muchos pecados por eso y muchos años en el purgatorio, y llegáis a la plaza de Santiago, donde está la catedral, ahí fuera hay lo menos un centenar de adivinos. Te ponen las cartas, te leen las manos, de todo, de todo. Y tú dices, 100 adivinos para 2 curas que están ahí dentro. Es más o menos la situación, ¿no? Es decir, yo digo, ¿cómo puede ser que un adivino de mala muerte, no sé si vosotros cogéis el canal ABCD y 1, 2, 3, 4, casi todos están ocupados por adivinos. Yo digo, ¿cómo pueden financiar eso? Y no una iglesia evangélica que lo coja y empiece a lanzar ahí el evangelio. Venga, venga, dale que te pego. Imposible, no lo podemos pagar. Pero un adivino de mala muerte lo paga. ¿Os dais cuenta el interés que hay? ¿Cuánta gente llamará ahí y pondrán dinero? Ahora, a mí hay cosas raras aquí, ¿no? Observamos que Samuel viene del reino de los muertos. Y hasta donde podemos entender, tenemos que confesar que Dios lo permite. Y hay datos raros y para mí incomprensibles en esta historia. Por ejemplo, ¿por qué era Samuel un hombre viejo? ¿Por qué era un viejo? ¿Por qué? Yo entiendo que cuando estemos con el Señor ya no vamos a ser cárcamas, sino que vamos a estar guapetones, así como yo, una edad perfecta. Pero no, Samuel sube y es un viejo, y eso me extraña mucho. ¿Quiénes eran los dioses que venían con él? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué autoridad tiene la palabra de un espiritista? ¿Entendía lo que allí pasaba? ¿O estaba esa mujer espiritista engañada por un espíritu del maligno? ¿Qué es lo que escucha Saúl? Saúl escucha estas palabras. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos os uniréis a mí. Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. ¿Qué haríais vosotros si se os dice algo así? Jolines, rapidito, a hacer el testamento. a ver lo que puedo arreglar todavía. Saúl, fijaos qué cosa más terrible, recibe la palabra que estaba buscando. Ahora sabe de esta manera ilegal lo que va a pasar. Aunque yo creo que él hubiese preferido no saber nada de aquello, ¿verdad? Lo que ve y reconoce es que su muerte será dentro de menos de 24 horas y que su ejército va a ser derrotado de una manera demoledora. ¿Vosotros creéis que saber ese futuro lo animó? Lo hizo polvo. Lo hizo polvo. Aquello es una fuente turbia. Y lo que él saca en claro de esa fuente turbia es más turbio todavía. Si había estado ansioso por conocer el futuro y lo que Dios había preparado, ¿cómo se quedaría después de aquella revelación? ¿Más tranquilo? Ahora su miedo y sus temores y su inquietud se habían disparado de forma exponencial, sin medida. Y entonces, cuando escucha todo aquello, le da una fatiga y se cae todo lo grande que era. Y era el hombre más alto de todo Israel. Y dice, se cae cuán largo era. El tío le da una fatiga, un yuyu impresionante. Y dice, es que no había comido todo el día. De no haber comido todo el día nadie se cae. Lo que pasa es que le dio un susto que, vamos, la consulta de aquella bruja no le trae nada de paz espiritual ni de consuelo, sino que aumenta su estrés espiritual, le roba la fuerza y martiriza su alma. Versículo 20, al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, y además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Queridos hermanos y amigos, quien también hoy en día se refugie bajo el poder de la oscuridad, lo va a pasar mal y muy mal. Mira, eso puede ocurrir, tened cuidado con vuestros hijos, que practicar la ouija en la escuela es
el pan nuestro de cada día. El que los profesores digan, no, nosotros no queremos religión en las aulas, pero vamos a meditar al estilo budista. Le abre a vuestros hijos el espíritu a espíritus satánicos. Tened mucho cuidado. Puede ocurrir cuando la gente se pone a practicar eso, cuando se asiste a reuniones espiritistas para hablar supuestamente con los muertos, cuando se usan pociones mágicas, cuando se consultan los horóscopos. Todo eso son puertas de entrada. Y yo lo veo como anzuelos que el enemigo de nuestra alma ha lanzado a las aguas turbias de nuestra sociedad, y los peces siguen picando y él se los queda. Escuchadme, lo que se pueda saber acerca del futuro usando cualquier método que no sea la palabra de Dios o la profecía que Dios envía o la palabra de sabiduría que Dios te da, cualquier método que se salga de ahí es un rescoldo del infierno, y eso produce quemaduras, dolor y desesperación. Que el Señor te proteja de esas influencias y a nuestros hijos también, porque Él quiere ser nuestra luz, nuestro presente, nuestro futuro, todo. En 1 Samuel 31 descubrimos a un hombre herido en el campo de batalla de Gilboa. Voy a leer quizás el texto. ¿Me dais 2 minutos más? Vale. Si no me los dais, queridos, me los tomo. 31, 1 Samuel 31 del 1 al 6. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, qué pena, ¿no? Y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y Saúl seguía corriendo, como era el más grande, tenía las piernas más largas. Dice que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se burlen de mí. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Qué historia, ¿verdad? Saúl, en ese último tramo de su vida, imaginaos cómo estaba de destrozado. Ve que le matan a su hijo Jonatán, a su segundo hijo, a su tercer hijo. Todos alrededor de él cayendo como moscas, defendiéndolo a él. Y a él le pegan un par de flechazos, lo hieren también y lo persiguen. Ahora, cuando él se da cuenta de que ese espíritu le dijo la verdad y de que iba a morir, ¿cuáles son sus últimas palabras? A ver, tú misma, si tú pudieras decir tus últimas palabras, ¿cuáles crees que serían? Si te dan la oportunidad y no te estampas con el coche y no dices ni pío. ¿Sabéis aquel, no? De que en cada curva con la moto iba detrás de uno, iba pío, 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 pío. Y el otro le dice, al rato dice, ¿por qué dice siempre pío, pío, pío en la curva? Dice, para que no digan que no dije ni pío cuando me... Pero, a ver, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Si pudieras. ¿Eh? No le largues a ella el punto. Te estoy mirando a ti. Supongo que pensaría en el Señor directamente. Sí. Probablemente, yo también me hago esa ilusión de que no tengo Alzheimer y no sé ni lo que digo. ¿No? Pero, Saúl, ¿qué dijiste? ¿Qué dejaste como herencia para la posteridad? ¿Una bendición a los que se quedan? No. ¿Una palabra de arrepentimiento? No. ¿Una palabra de sabiduría? No. ¿Una palabra rogando la misericordia de Dios? No. Las últimas palabras de Saúl son esas palabras a su escudero
pidiéndole que lo maten para que los filisteos no lo aprecien y se burlen de él. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Es curioso, ¿no?, que la Biblia nos lo presenta, ¿no? Lo que está presentando aquí, o lo que quiere Saúl, es una especie de eutanasia a campo abierto, ¿no? No quiere que lo cojan vivo, no quiere que lo hagan sufrir, no le interesa cómo va a pasar la eternidad. En 1 Samuel 10:27, no hace falta que lo busquéis, se nos dibuja una escena en la que a Saúl no le importa lo que dicen de él unos perversos y unos burladores que lo menosprecian. Él pasa de ellos. Pero en este momento, cuando él pasa de lo que dicen las otras gentes, es un hombre que está gustando y experimentando el beneplácito de Dios, que lo fortalecía incluso moralmente. Pero aquí, sin Dios de su lado, Saúl teme la burla, la vergüenza, la derrota frente a sus enemigos, y eso, permitidme que lo repita, a un paso de la eternidad. ¿Qué te importa a ti lo que piensen los otros cuando vas a enfrentarte a Dios? ¿Qué te importa la burla de los otros? Tío, despierta, por favor. Pero nada, Saúl se queda en el mismo sitio. Así que como el escudero no quiere matarlo, él mismo se lanza sobre su propia espada. Eso se llama harakiri. Se hace un harakiri y se suicida. Qué curioso, ¿verdad? La espada con la que él había querido atravesar a David atraviesa su propio corazón. Así es como muere Saúl. Su fin es un aviso a todos aquellos que han recibido de parte de Dios bendición, dones y un llamado, pero que dejan de lado la voluntad de Dios y viven según sus propios criterios, sus medidas y su propia voluntad. Amados, nuestro Salvador Jesucristo es el que nos puede dar la fuerza para continuar hasta el fin, siendo fieles a aquel que nos amó. Jesucristo triunfó en el Gólgota sobre el pecado, la muerte, el infierno y el enemigo de nuestras almas, y es por fe que podemos asumir y reclamar esa victoria que el Señor venció para nosotros. Amén.